En la práctica, el empresario lo que busca en ocasiones es no pagar el ISR. Sin embargo, no es correcto, a menos que no haya generado un ingreso, ¿verdad? O propiamente derivado de la aplicación del coeficiente, no tenga que pagar. En ocasiones dice, es que no tengo liquidez, no tengo dinero, me afectó la pandemia, y una estrategia o un beneficio que puede tener precisamente es la disminución del coeficiente de utilidad. Hay que mencionar, antes de dar inicio a esta plática, cómo se determina este coeficiente. En esta plática nos vamos a enfocar a básicamente a la disminución, así básicamente ese es el tema, a la disminución de este coeficiente de utilidad. Ese es el tema. Vamos a buscar disminuir ese coeficiente que se trae, por cierto, alto, porque ese es el tema. Si es bajo, no convendría, ¿no? ¿Cómo sabes tú que es bajo comparado con qué lo comparas, no? Aquí el tema es bajo comparado con el que se venía manejando anteriormente, o bajo porque este año voy a tener pérdidas. Ejemplo, si yo ocupo este coeficiente, lo vengo ocupando en enero y lo vengo ocupando en febrero, ejemplo, tengo 0.7080, ese es mi coeficiente de utilidad para 2022. Entonces yo diría, ese coeficiente está muy alto. ¿Comparado con qué año? Comparado con este año, ¿verdad? En este caso, comparado con el año anterior, me refiero. O sea, si yo vengo ocupando este coeficiente de 0.7080 y yo determino, ejemplo, en marzo, porque esa es la comparativa, 22, y yo determino un coeficiente de 0.9980, ya tengo una comparativa, yo ya puedo decir si está alto comparado con enero-febrero. No sé si me explico a qué quiero llegar con esto, que este coeficiente de utilidad es el que vengo manejando el año pasado, o venía manejando en 2021, la cual ese coeficiente se maneja en enero-febrero del año 22, y a partir de que se presenta el anual del año, en este caso el anual del 21, se presenta en 22, yo ya tengo que utilizar el nuevo coeficiente, porque dice, debo utilizar ese coeficiente. ¿A partir de cuándo? A partir de marzo. Y analizo y digo, ¿sabes qué? El coeficiente se me hace muy alto, 0.9980 está muy alto, por lo tanto, y este coeficiente hay que aclarar, lo voy a utilizar de entrada hasta diciembre, de este año. Entonces, ¿qué digo yo? Si está muy alto, entonces urge solicitar una disminución de coeficiente a partir de julio de este año. ¿En qué consiste el tema? Que vamos a solicitar disminuir ese coeficiente. Este coeficiente, a partir de julio, vamos a buscar la manera que se aplique uno menor, un coeficiente menor. La propia ley de renta lo permite, pero para esto hay que pedir permiso, hay que solicitar una autorización a la Secretaría de Hacienda, no es automático, dice la ley. Si quieres que se aplique un coeficiente menor, me tienes que avisar a la autoridad. Entonces, es lo que vamos a hacer este día. Esa es básicamente la plática de esta mañana. Solicitar una disminución de este coeficiente porque se me hace muy alto, y haciendo ahorita vamos a ver el procedimiento, determino un coeficiente de 0.01, ¿verdad? ¿Por qué no? Que no así. O sea, yo puedo buscar un coeficiente menor, incluso no tener coeficiente porque voy a generar una pérdida en el ejercicio, pero aquí hay que recordar que hay que buscar, si hay pérdida, hay que irnos al año anterior. Entonces, lo que vamos a buscar es un coeficiente, pero que sea menor, sí, que sea menor, de tal manera
Mira, imagínate 0.9980 a 0.0001. Si yo hago esto, pues básicamente, mire, vamos a revisar aquí un Excel para efectos de... Entonces, yo les diría, ¿conviene? Pues sí conviene, ¿no? En ese sentido, voy a poner aquí la tablita esta. Voy a aprovechar esta tablita. Aquí, miren. Entonces, por ejemplo, voy a marcarlo por acá. Y la verdad es que sí conviene solicitar una disminución de coeficiente. Por ejemplo, yo vengo utilizando un coeficiente de utilidad que es el que yo traigo del año, al coeficiente anterior le voy a poner, y este coeficiente disminución, coeficiente de disminución. Entonces yo digo, tengo $1,000,000, como tal, vean lo interesante del tema, lo que voy a buscar es lo siguiente. Eso es de lo que se trata este curso, pero para esto pues hay que convencer a la autoridad como tal. Entonces yo digo, ¿sabes qué? El coeficiente de utilidad viene en 0.7080, ¿cuánto era? 70 en el ejemplo, 99.80, miren, y está 99.80. Entonces, en mi coeficiente de utilidad está muy alto, muy alto. Entonces, si yo lo multiplico por este coeficiente, pues sí, básicamente me está dando 998,000 pesos. Imagínate, casi todo el ingreso nominal se convierte en una utilidad fiscal. No es justo, ¿verdad? No es como que no está dentro de la capacidad contributiva del contribuyente, se me hace fuera de lugar. Entonces, imagínate que te gustaría aquí mejor solicitar un coeficiente de esta manera, o sea, un punto 0001. Y pues eso es lo que vamos a lograr. Y ya, pues, en lugar de tener una utilidad de 998,000, vamos a tener una utilidad de 100 pesos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a buscar. Ya, pues, aplicando aquí la base, digo, sabemos que hay que restar PTU, anticipos y pérdidas. Pues, ¿yo qué hago en este sentido? Multiplico por el 30%, que es la tasa de ISR como tal, la tasa de ISR, que es el 30%. Entonces, estoy determinando un ISR aquí, miren, un ISR muy alto, de 299,000 pesos. O sea, es un ISR muy alto. En cambio, solicitando una disminución de coeficiente, no, yo pagaría 30 pesos. Aquí lo que vamos a hacer es, pues, a partir de julio, porque es cuando se solicita, es solicitar a la autoridad pagar 30 pesos, por ejemplo. Yo le voy a solicitar a la autoridad. Autoridad, te vengo a solicitar en julio, por ejemplo, pagar un ISR de 30 pesos en lugar de 299. La autoridad te tiene que contestar, tiene que dar respuesta a la solicitud. La verdad es que es un tema muy interesante. Ahorita vamos a ver los fundamentos. Hay que convencer a la autoridad, hay que incluir todos los requisitos, hay que incluir papel de trabajo. Entonces, ahorita en el papel de trabajo lo vamos a revisar en un momento, pero esto es lo que vamos a hacer, de eso se trata la plática, de solicitar una disminución de este coeficiente, ¿verdad? De este coeficiente de utilidad, de tal manera que sea menor. Todo esto está fundamentado en la ley de renta. Miren, vamos al fundamento legal. Como siempre yo les digo en mis cursos, siempre me gusta dar un fundamento legal de lo que yo platico. Si no, no me gusta, es que hay algo, sí, pero ¿dónde está? Entonces, veamos el fundamento legal. Si nosotros nos remitimos al artículo 14, vean lo interesante, aquí está el fundamento legal. Vamos a revisar. Establece lo siguiente. Dice el artículo 14 que todos los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales. De entrada es una obligación, ¿verdad? Deben de efectuar el pago provisional. No dice podrá, no dice deberá, efectuará. Así que es una obligación a cuenta
del impuesto del ejercicio, esa cuenta del anual, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago, con base, a lo siguiente. Y vean lo importante, se calculará el coeficiente de utilidad, aquí está, correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Aquí está el fundamento legal de lo que acabo de comentar. Se tiene que calcular un coeficiente de utilidad con base al último ejercicio de 12 meses. Por eso aquí, este coeficiente se calculó con base al último ejercicio de 12 meses, ¿sí? El asunto, ¿cuál es? Que está muy alto. Oye, ¿de qué años sería? Si estamos hablando de que estos son provisionales de 2022, ¿verdad? Ese sería 2022. Entonces, ¿qué sería? En ese caso, estamos hablando de que ese sería el último ejercicio de 12 meses, sería en este caso 2020, ¿verdad? Sería 2020. ¿Por qué? Porque es el último ejercicio. 21 aún no se presenta la anual, debería presentar la anual para efectos de aprovechar el coeficiente si es que resulta menor, ¿verdad? Entonces depende, hay que revisar números como tal, pero dice correspondiente al último ejercicio de 12 meses. Si estoy en enero, pues tiene que ser la anual de 2020. Si ya estoy en marzo, en ese caso, como la anual se presenta, la del 21, se presenta en marzo del 22, ya tengo datos del 21. Entonces, por eso es que depende mucho. Y aquí dice claramente, por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Entonces, hasta ahí está perfectamente claro. Y dice, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcula el coeficiente se va a dividir entre los ingresos nominales. Entonces, aquí, ¿cuál es el procedimiento para calcular este coeficiente de utilidad? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar un coeficiente menor, ¿verdad? Un coeficiente menor. Y dice, ¿cómo se calcula? En este caso, utilidad fiscal entre ingresos nominales. Sí, hay que recordar que si es de manera general, si es una sociedad civil, aquí hay que agregar anticipos, ¿verdad? Hay que agregar anticipos si fuera una sociedad civil. Entonces, este coeficiente de utilidad, este coeficiente tiene que ser de 12 meses, ¿verdad? 12 meses como tal, el último ejercicio de 12 meses. Así lo dice claramente. Dice aquí, último ejercicio de 12 meses. Entonces, lo que vamos a buscar es disminuir ese coeficiente. Ahora bien, vean lo interesante del tema. Artículo 14, séptimo párrafo, el fundamento legal, donde vamos de esta plática, ¿dónde está el fundamento legal? Dice, los contribuyentes para determinar los pagos provisionales a que se refiere el presente artículo estarán a lo siguiente. Importante, aquí está el fundamento legal. Entonces sería artículo 14 de Ley de Renta, el séptimo párrafo, para que tengan el sustento legal. Inciso B, ahí está el fundamento legal de nuestra plática. Entonces, ¿qué dice? Los contribuyentes que estimen, yo voy a estimar, esa es la clave, ¿sí? Puedo estimar mal, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, yo voy a estimar que ese coeficiente que resultó, yo digo, ¿sabes qué? Ese coeficiente es superior, por lo tanto, que necesito autorización para aplicar uno menor. ¿Qué dice aquí? Si tú estimas que ese coeficiente de utilidad que debe aplicar para determinar los provisionales es superior, porque así lo dice claramente, es superior, aquí dice, es superior como tal,
podemos solicitar, aquí vamos a marcarlo para que vayamos, ahí está, es superior, interesante, nos dice la propia disposición, el coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos podrán, a partir del segundo semestre del ejercicio, solicitar autorización, no es automático, y si es autorización, necesito una respuesta de la autoridad. Si yo necesito que la autoridad me conteste, si no me contesta, si no me autoriza, no lo puedo utilizar. Entonces, si yo estimo que ese coeficiente es superior al que correspondan dichos pagos, yo puedo a partir del segundo semestre solicitar autorización para aplicar un coeficiente menor. O sea, la propia disposición fiscal me dice que sí puedo aplicar uno menor. Entonces, por eso aquí en el ejemplo, yo le puse 0.0001. ¿Por qué? Porque estoy solicitando este coeficiente es muy alto y quiero uno menor. ¿Cuánto quiere? 0.0001. Y ese se trata el tema. Vamos a solicitar una disminución de ese coeficiente. Para esto hay que cumplir una serie de requisitos. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, vean lo interesante. Dice, ¿estimas? Sí, yo estimo. Ok. Solicítalo vía autorización. A partir del segundo semestre existe esta posibilidad. Voy a regresar. Seguimos analizando. Miren, aquí en el material, yo les puse, aquí está ya la obligación de realizar pagos mensuales a cuenta del anual, 17 del mes inmediato posterior, aquel al que corresponde el pago. Aquí el tema es que no hay deducciones autorizadas. Miren, en una persona moral, título 2, se parte de ingreso nominal, ¿sí? Un coeficiente y una utilidad estimada. No hay deducciones autorizadas, aplicamos un coeficiente. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo puedo estimar, yo le puedo decir a la autoridad, oye, en este año 22, yo estimo que voy a tener ingresos 1 millón, ejemplo, 1 millón de pesos en el año, y yo estimo que voy a tener deducciones de, por ejemplo, 1.100.000. Voy a tener igual pérdida. Yo estimo que voy a tener pérdida. Bueno, no convendría porque yo tendría que utilizar uno anterior, ¿verdad? Yo me voy hacia atrás a buscar utilidad. Entonces yo le diría, voy a tener 990,000 pesos, así, y voy a tener una utilidad fiscal, mira, ¿de cuánto? De 10,000 pesos. Entonces no se me hace justo estar pagando sobre un coeficiente de 0.9980. Entonces aquí lo que voy a buscar es solicitar ese coeficiente que resulte mayor, que sea menor, con base a datos del año 22, porque eso se trata nuestro curso. Vamos a estimar los datos de este año. ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque no refleja la realidad. Se está comparando un ejercicio anterior. Y el ejercicio anterior igual me fue bien, pero este año las ventas han caído. Entonces, ¿qué busco? Busco no salir afectado. Entonces, de eso se trata. Seguimos con la lectura de la ley. Dice aquí, algo que voy a considerar. A ver, la única consecuencia en materia fiscal que vas a tener, y eso me gusta, la única consecuencia, no hay multa, no te van a sancionar si resulta que el coeficiente es superior, porque puede ser que al terminar el ejercicio, el coeficiente ahora calculando el real, resulta que es mayor, y yo digo, yo estimé mal, autoridad, te lo juro, pensé, y dice la autoridad, la única consecuencia que vas a tener es que me pagues recargos. Es la única consecuencia. Eso está bien. En verdad, es una buena estrategia, es una buena opción
es algo que podemos vender a los clientes, el que soliciten una disminución de coeficiente, te da más liquidez. ¿Sí? Aquí no es una facilidad para dejar de pagar. No, aquí es una facilidad para pagar lo justo, para que no llegue al anual y resulte que todo lo que pague fue indebido, ¿sí? Y voy a tener, no indebido, sino que pagué de más. ¿Y esto qué va a resultar? Un saldo a favor. Entonces, yo prefiero mejor tener mi dinero bien invertido en la empresa antes de que se lo dé a la autoridad, al gobierno, ¿no? ¿Verdad? Mejor me lo quedo y eso se trata. Y con este dinero yo puedo hacer frente a a los gastos que yo tenga, ¿verdad? Como empresa. Entonces, mira qué dice aquí, aquí está la consecuencia. Cuando con motivo de la autorización resulte que el pago provisional se hubieran cubierto en cantidad menor, aquí está la consecuencia, a la que les hubiera correspondido, se va únicamente a cubrir recargos, ni siquiera actualización. Actualización no se paga, porque la propia ley de renta es clara, dice puro recargo, únicamente recargos. Dice, ¿y sobre qué voy a pagar recargos? Por la diferencia entre los pagos que realizaste, aquí está el cambio, aplicando el coeficiente menor. Entonces, a ver, por la diferencia entre el pago que realizaste, ¿cuánto realizaste de pago? Pagué tanto autoridad con este coeficiente menor, ¿ok? Y los que le hubieran correspondido, les hubieran correspondido de no haber aplicado dicho coeficiente mediante la presentación, vean qué interesante el tema, déjenme, aquí está, mediante la presentación de una declaración complementaria. Mira, o sea, ¿qué nos dice ahora la autoridad o qué nos va a exigir? Una complementaria, aquí está, complementaria respectiva. Esto no estaba, este es un cambio fiscal, es una reforma fiscal para este año. No estaba que se deba presentar una complementaria y es algo que quiero comentar. Entonces, ¿qué dice la autoridad? Compárame, a ver, ¿cuánto pagaste a partir de julio con coeficiente menor? Y haz un cálculo de no haber aplicado el coeficiente menor. ¿Sí? Vas a aplicar un coeficiente real, el de este año, 22. Más adelante lo voy a revisar con ustedes. Aquí estamos viendo el puro fundamento legal, la teoría. Vamos a aterrizar con un caso práctico. Entonces, hasta aquí me dice la autoridad, la única consecuencia en materia fiscal que vas a tener es que me vas a pagar recargos. Nada más. Ni siquiera multa, ni siquiera te voy a cancelar el certificado de sello digital. Porque hay que recordar que el no hacer pagos puede representar un riesgo y uno de los riesgos es que la autoridad proceda a la restricción temporal del uso del certificado de sello digital. Entonces, vean qué interesante tema. Este párrafo tiene mucha importancia porque de aquí deriva el solicitar una disminución. Los cambios fiscales para este año ya no dice disminución de pago, ahora dice disminución de coeficiente de utilidad. Miren, vamos a solicitar una disminución ¿de qué? De coeficiente. Ese es el tema. Y el otro cambio dice, si vas a comparar lo que pagaste con coeficiente menor y lo comparas con el ingreso real, pero aplicando el coeficiente real, ¿sí? De no haber aplicado el coeficiente menor. Entonces ya compáralo y si te quedas corto, me vas a pagar recargos. Si pagaste de más, no me pagues, ya no me pagues recargos. Eso dice la propia disposición fiscal. Bueno, una vez dicho lo anterior, ahora sí comencemos con el caso práctico. Pero antes, antes de tal caso práctico, me gustaría, sobre todo, tener los fundamentos claros. Aquí está, artículo 14 de la Ley de Renta,
Quedamos que era que el 14 para la disminución es el 14 séptimo par, pero en el 14 está el fundamento para hacer pagos provisionales. Mostré aquí, en el caso de una mercantil, ingreso por coeficiente, utilidad estimada y quito PTU y quito pérdidas como tal. Y llegó a la base, tasa de renta 30% menos acreditamientos para llegar al ISR provisional. Y en el caso de una sociedad civil es igualito, lo único que cambia es que a la utilidad estimada le voy a restar anticipos. ¿Sí? PTU, luego anticipos, luego pérdidas fiscales. Llegó a la base, 30%, acreditamientos y el ISR provisional. Este es el procedimiento para una sociedad civil. A ver, si yo me voy al sistema, hoy en día los sistemas electrónicos del SAT, los sistemas del SAT para presentar declaraciones, están con base a información precargada. Voy a mostrar en este momento, para ir explicando el tema, y sobre todo para que nos ubiquemos en cuanto al procedimiento y qué está pasando actualmente con la autoridad en el tema de la disminución. Déjeme entrar aquí al aplicativo y en un momento muestro para que lo tengan. Vamos a entrar al aplicativo y quiero dar algunas recomendaciones, sobre todo por el tema de la disminución de este coeficiente y qué es lo que buscamos como tal. La verdad es que, vuelvo a insistir, es un tema que muchas empresas, sobre todo pequeñas empresas, dejan pasar y la verdad es que considerando este tema, resulta que puede ser benéfico. Miren, ahí está. Nosotros ya hoy en día ya tenemos información precargada, ¿verdad? Ya tenemos información precargada. Ya hoy con las herramientas tecnológicas, la autoridad ya no te permite editar, ya no te permite modificar, a menos que, por ejemplo, ya el ingreso ya está, ya de acuerdo a lo que facturaste. Esta empresa no ha facturado, no ha terminado el mes, junio, pero no ha facturado, ingreso nominal facturado 0. Pero ya la información aparece precargada. Tú ya no puedes modificar. Ahora dice, puedes sumar, igual puedes restar para ajustar el ingreso. Sobre todo para aquellas operaciones que no tienen facturas, no tienen un comprobante fiscal. Entonces, se trata de sumar y restar. Mira, aquí ya tengo el ingreso nominal y me voy a la determinación. Si ustedes se percatan, ya el coeficiente de utilidad te lo da el sistema. Yo ya no puedo modificar, yo ya no puedo editar, que es algo que también hemos tenido problemas con la autoridad, porque ese coeficiente lo toma mal, incorrecto en algunos casos. Tenemos que aclarar, tenemos que decir a la autoridad, no, no es así. Entonces, vean, ya el coeficiente ya lo pone, tú ya no puedes modificar. Oye, que quiero modificar, ya no se puede actualmente. Y aquí yo puedo ver qué coeficiente está tomando. Si ustedes se dan cuenta, 2019 tuvo pérdida, 20 tuvo pérdida, está tomando el coeficiente del anual del 21, la cual se presentó el 30 de marzo. Este coeficiente se me hace alto, por ejemplo. Bueno, ¿yo qué voy a buscar? Solicitar una disminución de ese coeficiente que está tomando el sistema. Entonces aquí ya aparece en automático y te da la utilidad fiscal. Entonces lo que vamos a buscar es aquí solicitar la disminución de este coeficiente. Ahorita vamos a ver el procedimiento. Oye, tengo PTU, en este caso no tiene, no pagó PTU, no aparece, entonces es 0. Tengo anticipos de una sociedad civil, igual. No tengo de tener, pues aquí hay que restar todo lo que se timbró,
Hay que recordar que los anticipos a cuenta de utilidades, sociedades civiles, un despacho de contabilidad, un despacho de abogados, entrega anticipos y esos anticipos se pueden deducir, se les da el tratamiento de asimilado, pero en el coeficiente hay que sumar. Mira, aquí está, hay que sumar. Y aquí en este caso, como se está determinando la utilidad, aquí ya me dice restan, pero en el coeficiente se suma. En el coeficiente suma y aquí al momento de determinar la utilidad se resta. ¿Y qué más? Tengo pérdidas pendiente de aplicar, no tengo, y en automático pues ya me determina el ISR. No tengo estímulos, el impuesto del ejercicio, no tengo acreditamiento de dividendos, no los tengo, y no tengo retenciones. Digo, aquí ya en este supuesto, y ya quedaría así el provisional. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el tema? Que nosotros vamos a solicitar la disminución de este coeficiente a partir de julio. ¿A mí qué me preocupa? Que el sistema no te deje modificar, no te deje editar, o que la autoridad ponga otro coeficiente. Espero que el sistema esté en posibilidad de aplicar la disminución del coeficiente. ¿Por qué? Porque con base ahorita, enero, febrero, hasta lo que es junio, nosotros no podemos modificar el coeficiente. No se puede. Entonces, quiero pensar que a partir de julio, el propio sistema te va a dejar o la propia autoridad te va a poner el coeficiente con base a lo que te autorizó. Entonces, yo creo que así va a ser. Bueno, una vez dicho lo anterior, ahora sí, me regreso al material. Esto ya lo vimos. En este caso, aquí está el fundamento legal de la disminución del coeficiente, ya el pago de recargos. La siguiente pregunta, seguramente que se hacen los empresarios, ¿cuándo se presenta la solicitud? Oye, ¿cuándo debo avisar a la autoridad? ¿Hay una fecha o lo puedo hacer en cualquier momento? Para esto analicemos el reglamento de renta, el mismo 14. Dice, para efecto de lo anterior, la solicitud de autorización para disminuir el monto de los provisionales, aquí deben de modificarlo, porque ya no está de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Qué se disminuye? El coeficiente, no el monto. Yo creo, aquí considero que una próxima modificación de ese reglamento. Dice, a partir del segundo semestre, se presentará a la autoridad un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago provisional. El análisis. A ver, ¿cuándo debo presentar la solicitud? Un mes antes en la fecha en la que debo efectuar el entero de ese provisional. Es decir,